Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Recuerden que estos videos de estadística a través de SPSS han sido elaborados por la Academia de Estadística de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el día de hoy vamos a comparar dos condiciones en un solo grupo utilizando la prueba TED-Student para muestras relacionadas. Recordemos que para cada prueba estadística debemos cumplir algunos supuestos. En este caso, los supuestos son los siguientes. La pregunta de investigación debe ser sobre la diferencia en un grupo con una variable cuantitativa. Cuando se utilizan diseños que son pretest post-test o cuando el mismo grupo tiene dos tratamientos que quieren compararse. La variable cuantitativa debe estar medida al menos en una escala de intervalo y debe tener un comportamiento normal. Para aprender cómo se utiliza esta prueba, vamos a resolver el siguiente problema. Dice así: un neurocientífico cree que el hipotálamo lateral está involucrado en la conducta alimentaria. Si es así, entonces la estimulación en esta área del cerebro podría afectar la cantidad de alimento ingerido. Para comprobar esa hipótesis se implantan electrodos a 10 ratas. Cada una tiene 2 electrodos, uno implantado en el hipotálamo lateral y otro en un área neutral del cerebro. Cada día el científico les estimula durante 30 minutos cada área del cerebro y mide la cantidad de alimento ingerido en gramos durante dicha estimulación. En los datos se presenta primero la cantidad de alimento en gramos durante la estimulación del hipotálamo y a continuación en la cantidad de alimentos que consume cuando se estimula en una zona neutral. Vamos a utilizar los siguientes pasos para el análisis. Primero vamos a formular las hipótesis, capturaremos los datos en el SPSS, vamos a comprobar los supuestos, graficaremos los datos, estableceremos nuestro nivel de significancia, ejecutaremos la prueba, tomaremos a partir de los resultados de esta prueba la decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y redactaremos los resultados. Nuestro primer paso es formular las hipótesis. Vamos a recordar que nuestra pregunta básica es sobre si existe diferencia en la conducta alimentaria entre la estimulación del hipotálamo lateral y de una zona neutral del cerebro. Las hipótesis son posibles respuestas a esta pregunta. La hipótesis nula nos va a decir que no existe diferencia en la conducta alimentaria entre esas dos condiciones. La hipótesis alterna, que es contraria a la nula, nos dirá que sí existe diferencia en la conducta alimentaria en esas dos condiciones. Este tipo de hipótesis se conoce como bilateral. Las hemos traducido a hipótesis estadísticas y lo que se utiliza es el estadístico en el cual nosotros vamos a probar en este caso que la media de alimento que se consume cuando se estimula el hipotálamo, aquí dice que es igual a la media del alimento cuando se estimula un área neutral. Utilizamos la media porque la prueba TED-Student es una prueba de diferencia de medias. En este caso nos dice que esos promedios son distintos. Vamos ahora a capturar los datos en nuestra base de datos. Abrimos el SPSS y recordemos que lo primero es nombrar las variables con las que vamos a trabajar. Siempre es importante tener una variable que nos permita identificar a nuestros sujetos. Esa variable va a estar medida en una escala nominal porque solo nos permite nombrar. Y por otro lado vamos a poner nuestras variables donde vamos a establecer las dos condiciones en las que estamos trabajando. Entonces nuestra primer variable va a ser la cantidad de alimento medida en gramos en la condición 1, que es la condición en la que estimulamos el hipotálamo, y por el otro lado la cantidad de alimento cuando estimulamos un área neutral del cerebro. Ambas variables, dado que lo que se mide es la cantidad de alimento en gramos,
consideramos que están medidas en un nivel de intervalo que en el SPSS se establecen como una escala. Una vez que hemos dado de alta las variables con las que vamos a trabajar, colocamos nuestros datos. Muy bien. Tenemos entonces aquí nuestros 10 ratitas y la cantidad de alimentos en la condición 1 y en la condición 2. Muy bien. Vamos al paso 3, en el cual vamos a comprobar los supuestos. Ya sabemos que nuestra variable está medida en una escala de intervalo. Lo que debemos ahora comprobar es que tiene una distribución normal. Los datos que tenemos tienen una distribución normal. Para ello, recuerden que siempre es muy importante que cuando nosotros hagamos cualquier estudio, lo primero que tenemos que saber es cuál es el comportamiento de nuestras variables. Vamos a ir a analizar a estadísticos descriptivos y a explorar nuestras variables. Vamos a colocar nuestras dos variables, que son las que queremos explorar, en la lista de dependientes y le vamos a pedir que nos dé los gráficos de normalidad con las pruebas. Una vez que hacemos eso, le decimos aceptar. Automáticamente recuerden que primero nos da un resumen de procesamiento de casos y después nos da los estadísticos descriptivos para cada una de nuestras variables. Nos dice, por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y cómo se distribuye. Entonces, desde aquí observo que la media de alimento cuando está la condición 1 es de 17.7 gramos y en la condición 2 es de 12.4 gramos. Lo que a mí me interesa ahora es la prueba de normalidad para ver si mis variables se comportan de manera normal. Las voy a copiar, que son estas, ¿de acuerdo? Y las vamos a pegar en nuestra presentación. Recordemos que esta prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, nos prueba la hipótesis nula de que nuestras variables se comportan de manera normal. Lo que debemos de observar es el nivel de significancia. Recordemos que si este nivel de significancia es menor a 0.05, deberíamos de rechazar la hipótesis nula de que las variables tienen un comportamiento normal. En este caso, el nivel de significancia es mayor a 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que las variables se comportan de manera normal. Una vez que hemos comprobado nuestros supuestos, nos vamos a ir a graficar nuestros datos. Para graficar nuestros datos, vamos a ir a gráficos y al generador de gráficos. Le vamos a decir aquí aceptar. Y lo que vamos a hacer es nuestras variables. Bueno, primero vamos a elegir el tipo de gráfico que queremos. En este caso, lo que más nos conviene son barras, porque vamos a comparar las medias. Y vamos a comparar las medias de nuestras dos condiciones. Entonces, ambas condiciones las voy a llevar a ver, no una, sino las dos. A veces esto cuesta un poquito más. Las vamos a llevar al eje de las I's. Nos dice que los valores de estas variables se van a utilizar para resumir los datos y los nombres los va a utilizar como categorías. Le decimos que sí. Muy bien. Le decimos que queremos observar las barras de error con un intervalo de confianza del 95. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos la cantidad de alimento en cada condición. Le vamos a dar a aceptar para poder modificar nuestro gráfico.
Entonces recuerden que en este podemos nosotros añadir la etiqueta, la podemos hacer un poquito más grande para que la podamos observar. En este caso vamos también, por ejemplo, en el formato de numeración, le podemos pedir que no tenga decimales. Podemos hacer todos los cambios, incluso por ejemplo podemos cambiar el color de las barras de manera individual o ambas barras. Imaginemos que ya si nos gusta, vamos a copiar el gráfico y lo vamos a pegar en nuestra presentación. Muy bien, aquí la tenemos. Entonces, bueno, lo que podemos observar aquí es justo lo que tenemos aquí, es decir, que la media o en promedio, la cantidad de alimento promedio que nuestras ratitas comen cuando les estimulamos el hipotálamo es de 18, y aquí tenemos que si observamos parece haber diferencias. De hecho hay diferencias en las 10 ratitas con las que trabajamos. Sin embargo, nosotros no solamente queremos confirmar que eso ocurre en nuestra muestra de 10 ratitas, sino queremos hacer una afirmación a nivel poblacional, no solamente en la media de nuestra muestra, sino en la media poblacional. Para ello sabemos que tenemos que continuar con nuestro análisis y hacer la prueba T-Student, que nos va a permitir pasar a comprobar alguna de estas hipótesis. Por lo tanto, vamos a establecer nuestro nivel de significancia. Recordemos que también se conoce como nivel de probabilidad o valor crítico. En este caso vamos a utilizar el 0.05, que es el valor de alfa, y sabemos que esta es la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para decir que rechazamos la hipótesis nula. Ahora vamos a ejecutar la prueba. Recordamos que estamos usando una prueba T-Student para muestras relacionadas. Esta es la ecuación básica con la que se calcula la D media, es diferencia promedio, es decir, cuál es la diferencia entre la cantidad de alimento que comen en cada condición. Por ejemplo, la ratita 1 come 10 gramos en la condición 1 y 6 en la condición 2, por lo tanto la diferencia es de 4 gramos, y eso se hace así para todos los sujetos y se obtiene el promedio. Eso es la diferencia promedio. Eso se divide entre la desviación estándar de esas diferencias, ponemos aquí la ecuación, dividido entre la raíz del número de datos que tenemos o el número de participantes. Ahora lo vamos a hacer en el SPSS. Para hacer ese análisis en el SPSS, lo que tenemos que hacer es irnos a analizar. Recordemos que la prueba T es una prueba de comparación de medias y que estamos trabajando con muestras relacionadas o emparejadas. Lo que vamos a hacer es que nos dice cuáles son las variables emparejadas que estamos probando. En nuestro caso, pues es la cantidad de alimento en ambas condiciones, y pues simplemente le damos a aceptar. Cuando le decimos aceptar, los resultados son 3 tablas, que es las estadísticas de esas muestras emparejadas, una tabla en donde nos prueba la correlación de esas dos variables, y finalmente la prueba T-Student para muestras emparejadas. Vamos a copiar las 3 tablas y las vamos a pegar en nuestra presentación. Con estos resultados nosotros podemos tomar la decisión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Decíamos ya que ya hemos probado que en nuestra muestra hay una diferencia en la cantidad de alimento que comen en cada condición.
pero queremos ver qué es lo que pasa con cierto grado de error a nivel poblacional y si se puede sostener una hipótesis, si se puede aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues lo primero que tenemos aquí es la diferencia promedio entre lo que comen en una condición y otra, es decir, que comen 5.3 gramos menos en una condición respecto de otra, y esta es la desviación estándar. Nos da también la desviación del error promedio, nos da el intervalo de confianza para esta diferencia y finalmente nos da la prueba T de Student, que es la que estamos utilizando en este momento. El valor es 5.076, tiene 9 grados de libertad y nos da su nivel de significancia. Recordemos que este es el nivel de probabilidad para esta diferencia entre esos dos grupos. Lo que queremos saber es si este nivel es menor a nuestro valor crítico. Si eso fuera así, podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, bueno, como es 0.001, vamos a decir que dado que el valor de probabilidad observada, que es de 0.001, es menor que el nivel de significancia o valor crítico que nosotros habíamos establecido como nivel de error, que es 0.05, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, sabemos que el promedio de alimento en cada condición pues no es igual. Vamos entonces ahora a escribir nuestros resultados y conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues dado que se rechaza la hipótesis nula, podemos afirmar que sí existen diferencias en la conducta alimentaria cuando se estimula el hipotálamo lateral y cuando se estimula una zona neutral del cerebro. De hecho, los sujetos consumieron significativamente más cantidad de alimento cuando se estimuló el hipotálamo lateral. Tenemos aquí la media de gramos consumidos con su desviación estándar que cuando se estimuló una zona neutral del cerebro, que en promedio consumieron 12.4 gramos con una desviación estándar de 4.33 gramos de alimento. Los datos se analizaron con una prueba T de Student para grupos relacionados y los resultados resultaron ser estadísticamente significativos con un alfa de 0.05. Cuando informamos de la prueba ponemos su símbolo, que es una T cursiva, con los grados de libertad, el valor que obtuvimos de esa prueba, que fue 5.076, y el nivel de probabilidad que nos indica que fue menor a 0.05. Finalmente vamos a calcular el tamaño del efecto. Recordemos que además de que queremos saber si hay diferencias entre los grupos, a veces queremos saber si esa diferencia es importante en términos prácticos. Para ello transformamos la T de Student que hemos obtenido en una R que podemos interpretar. En este caso, usando esta pequeña ecuación, si usamos los valores que hemos obtenido, nos da 0.86, que se puede considerar un tamaño del efecto grande en términos prácticos porque explicamos un porcentaje de varianza muy amplio. Muy bien, pues hasta aquí dejamos esta presentación. Esperamos que les haya gustado y la hayan entendido. Hasta pronto.